Han aumentado en un 22% el número de deportados en Honduras en lo que va del 2025. Además, en los Estados Unidos, a partir del 2026, justamente pues entrará en vigor una nueva norma de seguridad que requerirá la recolección de datos biométricos y también fotografías de todos los extranjeros que salgan o entren al país por aire, mar o tierra. Bienvenidos a su programa Al Sur de la Frontera, justamente pues en este sábado 8 de noviembre del año 2025. De 34,000 hondureños fueron deportados en 10 meses. El 78.1% proviene de Estados Unidos. En Guatemala prevén un crecimiento hasta el 17% en remesas para este año. Entra en vigencia ley que vigilará el ciberespacio en Nicaragua. Organización Mundial de la Salud señala que personas que migran desarrollan problemas de su salud mental. Bienvenidos al sur de la frontera. Gracias por sintonizarnos en esta noche de sábado y le damos a conocer que la ruta migratoria ha dejado ya decenas de personas desaparecidas y fallecidas. El periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Salvavisión nos tiene el caso de un joven salvadoreño quien falleció en el desierto. Más detalles en la siguiente nota. Hola, man, ¿cómo estamos? Quería preguntarle, mañana inicia Alex, ¿verdad?, a trabajar. Y pues desearle los mejores ánimos, que le eche ganas al nuevo trabajo. Ese fue el último video que Wilfredo Alexander González enviara a su familia en El Salvador, pues él había emprendido el viaje hacia los Estados Unidos de manera ilegal, orillado por la crisis de inseguridad que se vivía hace 4 años en su país de origen. Pero nunca se imaginaron sus familiares que iba a ser la última vez que lo verían con vida. Tenía aspiraciones, era un universitario que siempre tenía amor hacia el prójimo y pues él siempre buscando, él decía que él iba buscando el sueño americano para la familia, para que no pasáramos necesidad. Búsqueda incansable que se extendió por varias semanas, hasta que fueron notificados que un cuerpo fue encontrado en la ruta migrante y en la que posiblemente podría ser el de Alexander. Pero por el estado de descomposición necesitaban hacer estudios de ADN para determinar su identidad. Tras varios días de este proceso, se les confirmó que la persona fallecida era él. Se perdió en agosto, 20 de agosto del 2021. Y en septiembre nos avisaron de que habían encontrado un cuerpo. Como el 20 de septiembre nos avisaron que habían encontrado el 10 de septiembre un cuerpo con los documentos de mi hermano bajo un árbol, con comida, agua. Y pues que estaba en estado avanzado de descomposición, que ya no podían identificarlo físicamente o con el documento, porque estaban sus documentos ahí, todos, su DUI, licencia, todos sus documentos estaban ahí. Desde hace 4 años que se conoció de este trágico desenlace, esta familia ha buscado los medios para repatriar los restos. Si bien es cierto, la Cancillería de El Salvador está al tanto de todo, no se explican por qué se ha dilatado tanto el proceso. Queremos traer a mi hijo. Ayúdenos, por favor, para poder traer a mi hijo. Ya son 8 años que él está sufriendo, que quiere estar ya descansando su cuerpo. La frontera entre México y Estados Unidos es la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo, con cientos de personas que pierden la vida intentando cruzar peligrosamente este camino. Algunos con suerte son encontrados, pero otros nunca más se vuelve a saber de ellos. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo.
Y en Honduras también miles de familias viven con la esperanza de un reencuentro que muchas veces nunca llega. La migración, más que una estadística, es una historia humana marcada por el sacrificio, la ausencia y también el dolor de quienes se quedan esperando. Con más información, nuestra compañera Ninibet Zambrano. La migración hondureña continúa siendo una de las más intensas en la región, impulsada por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. A pesar de la disminución en cifras por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. El tema migratorio, si es cierto, es desaparición forzada, es un dolor que es igual que el que tenemos por motivaciones políticas, que tiene la familia, pero es muy diferente por la sencilla razón que no, si bien es cierto, los estados son generadores de la expulsión por no tener las condiciones, por el empobrecimiento del propio estado, y se va a buscar otras condiciones de vida, pero no es lo mismo, y esa realmente... Yo le mentiría al pueblo hondureño si decimos tenemos tantas cifras. Yo ni siquiera quiero imaginar, porque yo recuerdo en el 2019, en el 2018, inclusive para la pandemia, cómo emigró gente de este país, y nunca supimos si realmente llegó toda esta gente o fueron víctimas en el camino. Según los registros de los comités de familiares de personas migrantes desaparecidas de Honduras, a febrero de 2025, las bases de datos sumaban 887 migrantes desaparecidos. El Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso concentra la mayoría de los casos con 634 personas, equivalente al 71.5%. Le sigue el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos La Guadalupe, con 135 casos. La Asociación Hondureña de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe, con 98. Y finalmente el Comité Unidos por la Esperanza, con 20 casos documentados. Cada cifra representa una historia incompleta. Un nombre que aún no se pronuncia con esperanza desde Honduras hacia el norte del continente. A pesar de la lucha de las organizaciones civiles y algunos programas de gobierno, muchos hondureños siguen dejando el país por falta de oportunidades, y cientos de familias siguen buscando respuestas y esperando el regreso de quienes un día partieron en busca de un sueño que para muchos nunca se cumplió. Informó Ninibet Zambrano. Y al menos 34.220 hondureños fueron deportados a su país entre enero y octubre del año 2025, de los cuales el 78,1% procedía de los Estados Unidos, informó el Instituto Nacional de Migración. Según las cifras oficiales, los retornos de hondureños aumentaron un 22,4% en comparación con el mismo periodo en el 2024, pasando de 27.961 a 34.220 casos. El Instituto Nacional de Migración detalló que Estados Unidos encabezó las deportaciones con 26.711 hondureños retornados, equivalentes al 78,1% del total, en el marco de la política migratoria restrictiva del gobierno del presidente Donald Trump. Las autoridades de Tegucigalpa registran que en Estados Unidos justamente viven alrededor de 1,8 millones de hondureños, similar a la población en la capital. Entre residentes ilegales e indocumentados que han escapado por la violencia, la falta de oportunidades laborales y los bajos salarios, también la pobreza que afecta al país. Y la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa señaló que ingresar irregularmente a las fronteras de ese país tiene consecuencias, entre ellas una multa de $5,000, un total o equivalente a 131,000 lempiras. Toda persona de 14 años o más que cruce ilegalmente deberá pagar una multa definitiva de $5,000 por ingreso inadmisible. Además, puede ser deportada o encarcelada. Esta multa es final, no negociable y sin derecho a apelación, señaló la oficina de la Embajada Americana en Tegucigalpa. En ese contexto, la Embajada de los Estados Unidos exhortó a todos los migrantes
o a las personas que tienen intenciones de emigrar a no colocar en riesgo su futuro y no cruzar de forma irregular cualquier frontera de su territorio. Actualmente en Estados Unidos radican más de 1 millón de hondureños, la mayoría en condición irregular. El presidente Donald Trump mantiene rígidas normas migratorias para evitar el ingreso de nuevos migrantes. Y recientemente el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras del Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presenta la siguiente infografía, esta que usted está viendo en pantalla, sobre las características de estudiantes universitarios de la UNAC con expectativa migratoria junio 2025. La encuesta institucional Mi Bienestar Estudiantil, aplicada a una muestra de 35.419 estudiantes en junio de 2025, ha identificado que el 44% de ellos tienen expectativas de migrar con mayor interés por parte de las mujeres en un 61% respecto al grupo de edad de los jóvenes adultos de 20 a 23 años con un 40% que reflejan mayor expectativa. Destaca que el 28% de ellos cuenta con un empleo remunerado y el 35% ha pensado en abandonar sus estudios. Asimismo, Estados Unidos, con un 46%, representa el primer destino de país para la migración, seguido por España con un 23% y Canadá con un 11%. Entre las principales razones de la expectativa a migrar destaca el desempleo con un 69%, los bajos ingresos con un 46% y la búsqueda de mejores oportunidades también se encuentra dentro de esta lista. Del total de la muestra de universitarios, el 13% planea vivir en el exterior en los próximos 12 meses y de estos el 87% cuenta con parientes fuera del país. Y siguiendo con más información, la Organización Internacional para las Migraciones en Honduras, OIM, realizó una serie de talleres especializados enfocados en temas como la prevención de la explotación y el abuso sexual. Con más información, nuestra compañera Ninibet Zambrano. La OIM desarrolló un taller de formadores dirigido al personal de centros de recepción ubicados en San Pedro Sula, que atiende a migrantes retornados, especialmente niños, niñas y unidades familiares. De formadores es una metodología con la que la OIM apoya, ¿no?, a diferentes actores, en este caso al gobierno de Honduras, para transfiriendo metodologías sobre ciertos temas. En este caso, el taller más reciente que tuvimos fue uno de prevención de explotación y abuso sexual, que fue dirigido para personal de centros de recepción que están ubicados en San Pedro Sula y que recepcionan población migrante de diferentes edades. El personal que participó es del Centro Belén, especializado en recibir a población retornada, y está capacitado para replicar este conocimiento con más personal de la Secretaría de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, la Cancillería y estas organizaciones civiles, fortaleciendo así la atención a los migrantes. Normalmente los talleres de formadores son pequeños núcleos, ¿no?, de personal al cual se le transfieren estas metodologías y luego ellos pueden replicarlo, ¿no? Reiteramos de que como OIM, desde nuestro mandato de asegurarnos una migración libre, ordenada y segura, nosotros trabajamos con diferentes contrapartes, ¿no?, gobierno, sector privado y con diferentes tipos de audiencias, ¿no? Entonces, con el gobierno hemos venido acompañando los procesos de retorno, ¿no?, de población migrante hondureña al país, ¿no?, que viene desde Estados Unidos y desde México principalmente, y luego también hemos venido también acompañando al gobierno en el fortalecimiento de capacidades para poder reintegrar a estas personas en sus comunidades de origen. La OIM asegura que con estos talleres apoyan al gobierno hondureño en la protección y atención digna de la población migrante, a través de formaciones especializadas en temas prioritarios como la prevención de la explotación y el abuso sexual. Y siguiendo con nuestra agenda informativa aquí en su programa Al Sur de la Frontera, la gran mayoría de los migrantes en el mundo sufren problemas de salud mental severos. Esto según estudios de la Organización Mundial de la Salud. Aquí las causas y sus consecuencias.
Según la Organización Mundial de la Salud, en sus informes en el tema de los migrantes, refleja que los que dejan sus países de origen buscando mejores oportunidades para su futuro desarrollan problemas en su salud mental debido a las dificultades que han encontrado en los caminos que recorren para llegar a sus destinos. Algunos principales factores pueden ser la discriminación, el estrés cultural y las barreras del lenguaje, acceso a servicios y otros elementos importantes son la incertidumbre económica y laboral, la separación de la familia, el apoyo social, la falta de seguridad, las condiciones de vida precarias y la inseguridad jurídica. Muchos refugiados y migrantes en el mundo sufren otras molestias psíquicas que pueden manifestarse en forma de ansiedad, tristeza, desesperanza, insomnio, cansancio, irritabilidad, ira y dolores somáticos. La mayoría de los casos de estas reacciones mejoran con el tiempo, mientras que otros derivan en problemas de salud mental. Los estudios demuestran que los problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático y el suicidio, son muchos de los más frecuentes entre los refugiados migrantes que la población de acogida. En varios países se observa también la mayoría de incidencia de psicosis entre los migrantes, un fenómeno que guarda la relación con los perjuicios acumulados en el ámbito social a los que se enfrentan estas personas durante su travesía migratoria. La Organización Mundial de la Salud brinda recomendaciones para las políticas y beneficios de salud mental de los refugiados y migrantes. Promover el apoyo comunitario, la inclusión social, garantizar el acceso equitativo a las necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la asistencia jurídica, la seguridad, la educación y el empleo, la salud mental y la atención general de salud, salvaguardar los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes. Datos del 2024 reflejan que habían 123.2 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, incluidas 73.5 millones dentro de su propio país, 36.8 millones de refugiados, 8.4 millones de solicitantes de asilo y otras 5.9 millones de personas que necesitaban protección internacional. Este es un informe de Herbert Vázquez. Bueno, y las personas que deciden emigrar en busca de mejores oportunidades económicas para su futuro se ven obligadas también a ser parte de bandas criminales que justamente aparecen en las rutas migratorias y que enfrentan una situación compleja de seguridad en todo este caminar. La migración irregular expone a las personas a graves peligros como la trata de personas, tráfico de personas, abuso sexual, lesiones, enfermedades, discriminación, xenofobia, imposibilidad para cubrir necesidades básicas, desapariciones, entre otras. El tráfico ilícito de migrantes es verdaderamente una preocupación global, pues afecta a un gran número de países del mundo que son puntos de origen, de tránsito o destino. Los delincuentes se lucran con el tráfico ilícito de migrantes a través de fronteras y entre otros continentes debido a su naturaleza clandestina y la dificultad para determinar cuándo la migración irregular es facilitada por contrabandistas. Sin embargo, el gran número de migrantes es grande y están dispuestos a correr el peligro por alcanzar una vida mejor. Cuando no se puede emigrar por vías legales, es ahí donde brindan una provechosa oportunidad a los delincuentes para explotar vulnerabilidad en esa travesía. Bueno, siempre ha sido peligroso cruzar la frontera sur de Estados Unidos, desde los problemas de tipo, la naturaleza misma, cruzar la frontera sur, que ha cobrado muchas vidas, y no se diga hoy que están todas las leyes más endurecidas. Sabemos que la patrulla fronteriza está más dura, está aplicando la ley de una forma más drástica, están siendo tratados nuestros migrantes desde un punto de vista menos humanitario. Además, sabemos que anteriormente se podían apegar algún tipo de parol humanitario, hoy ya no. TP1 ha desaparecido y todas las medidas están, por decirlo, el doble o el triple de duras
para poder cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. Investigaciones por distintos organismos que se ven involucrados en este tema, las migraciones masivas se han duplicado en la última década y constituye una cuestión de creciente atención diplomática por su impacto demográfico, social, económico. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, registra en la actualidad aproximadamente 281 millones de migrantes, que incluyen a los 35 millones de refugiados reconocidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. La OIM indica que el 3.4% de la población mundial vive fuera de sus países de origen, impulsados principalmente desplazamientos provocados por conflictos armados, gobiernos, tendencias demográficas divergentes, circunstancias de fragilidad económica y ambiental y fenómenos naturales. Mientras no cambien las condiciones sociales, económicas, políticas, esa inseguridad en los países de origen de la migración irregular, siempre van a llegar personas que incluso arriesgando su vida, incluso hasta la vida de sus familiares, van a intentar llegar hacia la frontera sur de los Estados Unidos, ya que realmente sabemos que la migración irregular es nada más esa olla de presión que busca una salida para cada persona que quiera resolver su situación, ya sea de tipo social o económica, la reunificación familiar, que también siempre va a estar. Nosotros como Ensami NUN vamos a orientar a la migración irregular porque sabemos que al final las personas pueden perder hasta lo más preciado, que es la vida misma. Las personas que migran de manera irregular de Centroamérica a Norteamérica deben de enfrentar cruces peligrosos de ríos y de ciertos terrenos remotos y formas inseguras de transporte para llegar a sus destinos, como viajar en la parte superior de los trenes de carga, en viajes largos o dentro de camiones. También pueden estar expuestas a diferentes formas de violencia, como robos, extorsiones, agresiones o incluso ser traficadas o asesinadas. Este es un informe de Herbert Vázquez. Gracias por continuar con nosotros. Saludos a quienes nos sintonizan a través de las pantallas de BTV, también en www.btv.com.hn y en Telecentro en Miami, en los Estados Unidos. Siguiendo con las informaciones, las personas que ingresen a los Estados Unidos por las distintas fronteras van a ser parte de una nueva norma de seguridad que requerirá de la recolección de datos biométricos. Aquí más detalles. El gobierno de Estados Unidos implementará una nueva norma de seguridad donde requiera la recolección de datos biométricos a todos los extranjeros que ingresen o salgan del suelo americano. También son incluidos los residentes permanentes legales titulares de la Green Card o tarjeta verde. Esta nueva normativa está prevista que entre en vigor el próximo 26 de diciembre. Con la nueva disposición de que todos los extranjeros que ingresen a Estados Unidos deben someterse a la toma de huellas digitales y fotografías biométricas, pues básicamente son todos los extranjeros que soliciten ingreso a Estados Unidos por tierra, mar y aire. Las sanciones podrían ser a quien se niegue a este tipo de controles, que se le niegue el ingreso a Estados Unidos, en el caso de los turistas, y en el caso de los residentes permanentes podrían tener algún inconveniente con la autoridad migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que los controles se implementarán progresivamente en aeropuertos internacionales, puertos marítimos y pasos fronterizos terrestres. Las imágenes y otros datos serán comparados con los registros existentes en la base del gobierno federal para confirmar la identidad y estatus migratorio de los titulares. El fin que persigue Estados Unidos es mantener el control, un control más estricto de todas las personas que ingresan. Esto de la toma de huellas no es algo nuevo. Sí hay que aclarar que lo que se está haciendo es quitando algunas excepciones que había, como por ejemplo los menores de 14 años y los mayores de 79 años, pues ahora todos deberán someterse a la toma de huellas digitales y fotografía biométrica. Entonces, además, en las fronteras terrestres con México, ¿verdad?, debido a la cantidad de personas que cruzan a diario, pues solo muestran
su tarjeta y pues las personas pueden ingresar. A partir del 26 de diciembre, cuando ya esta medida entre en vigor en plena forma, pues ya todas las personas sin excepción van a tener que poner sus huellas y pasar por la toma de fotografías biométricas. Esta medida es impulsada por el DHS, la cual se modifica en el procedimiento actual al exigir la toma de fotografías en los puntos de entrada y salida para fortalecer los controles y reducir el uso de documentos falsos, de acuerdo con la notificación formal en el Federal Register. El país, ¿verdad?, tiene derecho a establecer las medidas necesarias para controlar quienes ingresan a su territorio y cómo se les permite el ingreso. Así es que podríamos decir que no hay ningún tipo de violación, sino que pues en el ejercicio de su soberanía, Estados Unidos pues ha decidido que esta medida ahora sí se aplique. Según el texto oficial, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, podrá tomar fotografías y recopilar otros datos biométricos como huellas dactilares, escaneos faciales de iris o voz a todas las personas no ciudadanas que entren o salgan del territorio estadounidense sin importar su estatus migratorio. Hasta ahora, la recolección de datos biométricos era obligatoria principalmente para titulares de visas temporales y ciertos visitantes, mientras que los residentes permanentes y algunos grupos como menores y adultos mayores estaban exentos. Con la nueva norma, esas excepciones se eliminan en gran medida. Que hace algún tiempo se implementó un plan piloto para que cuando uno salía de Estados Unidos antes de abordar el avión en algunos aeropuertos, debía uno mirar una cámara y esa cámara le hacía un reconocimiento facial, luego uno podía abordar el avión. Entonces ahora también eso va a entrar en vigor ya de forma plena, de que cuando uno sale también le van a capturar sus datos biométricos de salida para que pues uno, en términos técnicos, uno sea descargado del sistema. De acuerdo con las autoridades, el avance de la recolección biométrica busca responder las recomendaciones de seguridad formuladas tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, reforzar el mecanismo contra el fraude migratorio. El Departamento de Seguridad Nacional ha señalado en documentos oficiales que uno de los principales desafíos consiste también en el control de personas que ingresan legalmente y luego permanecen más allá del plazo autorizado por migración. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y siguiendo con las informaciones, históricamente Ciudad Juárez en México ha sido el punto de llegada de miles de migrantes, pero este panorama ha cambiado tras las endurecidas políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El corresponsal de la red de noticias Salvavisión conversó con las autoridades de este punto fronterizo. La migración irregular ha marcado históricamente una narrativa desafiante en las ciudades fronterizas de México y los Estados Unidos, pues estos lugares han sido considerados históricamente como el punto de llegada de miles de personas en contextos de movilidad humana, que han buscado cruzar la frontera bajo las diferentes modalidades. Pero esta narrativa ha cambiado drásticamente, pues las calles y los lugares de atención para los migrantes están vacíos. Para algunos gobiernos, como en Ciudad Juárez, esto se debe a las endurecidas políticas migratorias implementadas por Donald Trump. Lo que vemos es personas que esperan viajes de retorno, personas que están esperando retornar a sus lugares de origen. Muchos de ellos no se quedan en la ciudad, son pocos los que se establecen en la ciudad, pero sí hay una pequeña cantidad de personas que se establecen. Las cifras sería difícil establecerlas, dado que es un movimiento o es una movilidad irregular que carece de registros fidedignos y que entre una autoridad y otra pueden variar diametralmente las cifras. Sin embargo, lo que sí puedo decir es de que ha disminuido hasta en la presencia, al menos en los espacios humanitarios, es decir, los albergues, hasta un 90%. Otro detalle a destacar es que desde hace ya más de un mes no hemos tenido ni una sola persona de Venezuela, cuando fueron en su momento pues la población que abarcaba o que ocupaba los espacios humanitarios en un 80%.
El reforzamiento de la seguridad en estos puntos por ambos gobiernos también ha contribuido a este panorama. Estamos hablando de reforzamiento de cercas, varias cercas, cuando antes era solamente la valla, el muro fronterizo, pues ahora está reforzado por varias mallas previas, presencia de tanquetas, presencia de unidades. Además del lado mexicano también hay una presencia importante de unidades de la Guardia Nacional como de Instituto Nacional de Migración, con lo cual se ha vuelto, el cruce irregular se ha vuelto una situación muy escasa, muy difícil, ha disminuido en gran medida, y esto pues sería bueno si existieran otras vías, las vías regulares, como es el acceso a las figuras humanitarias de derechos humanos como el asilo o el refugio. Sin embargo, pues también estas se han visto limitadas, también como la protección temporal que se le daba a algunos ciudadanos de ciertos países. Mientras tanto, quienes se han quedado en estas ciudades son apoyados por los gobiernos, mientras se establecen o buscan retornar a sus países de origen como última alternativa. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y en agosto también se reveló que en Estados Unidos se perdió casi 1,5 millones de migrantes en los primeros 6 meses del gobierno de Donald Trump. Esta cifra marca la primera caída de la población inmigrante desde la década de 1960, según un informe de Pew Research Center. Nunca antes, en las últimas décadas, Estados Unidos había perdido migrantes hasta este año en curso. En otros temas, el Banco de Guatemala analiza posibles efectos ante la aprobación del impuesto de las remesas en los Estados Unidos como una debilidad en el control estadístico del dinero que ingresará al país por medios alternativos. El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Richie, se refirió a las posibles repercusiones que tendría el nuevo impuesto del 1% a las remesas, aprobado recientemente en Estados Unidos. El riesgo que tienen los migrantes es que al aproximarse a una empresa remesadora, pues será, por así decirlo, un punto en donde el ICE o la Policía de Control Migratorio en Estados Unidos pudiera empezar a buscar estos lugares para hacer ciertas capturas. Eso que va a implicar que los migrantes que están en Estados Unidos pues no vayan a estas empresas, sino que busquen algunos mecanismos alternativos de envío de remesas. Pensemos las remesas de bolsillo, recuerdan que se daban en su momento. Recordemos que ahora tenemos nosotros las billeteras electrónicas, hay criptoactivos, etcétera. Según González Richie, esta medida podría provocar que los migrantes busquen mecanismos alternativos para enviar dinero a Guatemala, lo que dificultaría el control estadístico de divisas que ingresan al país. Aquí el verdadero riesgo es que no tengamos nosotros el control de la cantidad de remesas que entran acá. O sea, los dólares pueden venir, pero no vamos a tener nosotros, por así decirlo, ese dato exacto, ya que no vamos a tener ese registro de dólares que actualmente lo tenemos, pues digamos, casi al 100%. Actualmente Guatemala registra más de 20,000 millones de dólares en remesas a 16 de octubre, con un crecimiento del 14 al 17% este año. Sin embargo, el Banco de Guatemala proyecta una desaceleración a cerca del 5% para el 2026, debido a los cambios económicos y migratorios en Estados Unidos. Y más información, migrantes venezolanos se encuentran varados todavía en Guatemala. La mayoría son migrantes de tránsito que se encuentran con la incertidumbre debido al endurecimiento de las políticas en los Estados Unidos. Esta situación por la que muchos prefieren retornar a su país de origen. Los migrantes venezolanos han emprendido una peligrosa travesía por Centroamérica, enfrentando extorsiones, robos y deportaciones. Muchos están varados en Guatemala y otros países y están siendo expulsados sin considerar su situación humanitaria. Sin embargo, la falta de recursos y la incertidumbre sobre su futuro ha generado un clima de desesperanza entre la población migrante. Preocupa particularmente la población venezolana, ya que ahí ustedes pueden salir a las calles del centro y en otras zonas y van a encontrar que hay mucha población venezolana en Guatemala. Mucha de esta población no está de manera voluntaria, está porque no tiene otras alternativas para poder regresar de manera voluntaria a su país. En este momento el gobierno venezolano no tiene
una relación diplomática con Guatemala. Guatemala no tiene una relación diplomática con Venezuela y eso ha hecho que en Guatemala no haya una embajada y no puedan hacer los trámites para buscar su retorno voluntario. Las embajadas más cercanas están o en México o están en Honduras y antes en Honduras pasaban muy tranquilos y ahora en Honduras le están pidiendo una visa para poder ingresar, lo cual en este momento es imposible para ellos. Entonces están varados en Guatemala sin ninguna posibilidad. En el caso de México pues han establecido un mecanismo para poder poner al servicio de estas personas un avión y poderlos trasladar. En el caso de Honduras pues hay mecanismos de coordinación bilateral para que puedan regresar, pero en el caso de Guatemala no. O sea, yo creo que es un tema relevante, es un tema que desde las diferentes organizaciones, particularmente las organizaciones que son parte del grupo, que somos parte del grupo articulador, se ha planteado que se puedan implementar medidas. De hecho, la situación de los migrantes venezolanos en Guatemala es un llamado a la acción para garantizar sus derechos y dignidad, además de encontrar soluciones duraderas a la crisis migratoria en la región. Esto, digamos, escapa de la buena voluntad o de la acción coordinada de algunas organizaciones. Creo que es una voluntad en este caso del gobierno de Guatemala de poder establecer de prioridad a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Guatemalteco de Migración una ruta que garantice que las personas que quieren retornar, en este caso los venezolanos y las venezolanas, puedan retornar. Si no, vamos a tener aquí una gran cantidad de población, ¿verdad?, que sigue intentando llegar a los Estados Unidos, pero que no puede regresar a Honduras, que no puede pasar a México y menos llegar a los Estados Unidos, y lo vamos a tener concentrado acá. Creo que es un tema prioritario. Y hablemos ahora sobre la fuerza laboral latina. Las cifras muestran un aumento interanual récord del 2024 del 5.5% de la fuerza laboral de origen latino, para llegar a un total de más de 35 millones de trabajadores en los Estados Unidos. La tasa de participación laboral entre los latinos alcanzó también un récord del 69%, según un informe del Proyecto Latino GDP de la Universidad de California en Los Ángeles y California Lutheran University. Y los inmigrantes indocumentados constituyen del 4% al 5% de la fuerza laboral total en los Estados Unidos, pero entre el 15 y el 20% más en industrias como la producción agrícola, el procesamiento de alimentos y la construcción, según Goldman Sachs. Estadísticas muestran una disminución en los empleos agrícolas, un sector impactado por las redadas implementadas por el gobierno de Donald Trump. El sector de la construcción también se ha visto afectado, disminuyendo en los 10 estados con mayor concentración de inmigrantes, incluido Texas, Florida y California. La industria del ocio y el turismo creció tan solo un 0.2% en los estados con alta migración, y otra cifra preocupante para los dueños de restaurantes y los hoteles. Y justamente nuestra colega Marielos Fuentes habla con un analista sobre el número y también la situación de los migrantes que viven en Estados Unidos. Adelante. Así es, compañeros, un gusto saludarlos. Y es que debemos mencionar que en la actualidad, pues Estados Unidos ha trabajado en un censo para poder tener un mejor control de los migrantes que residen en este país, tanto, digamos, con documentación como también las personas que se encuentran de manera irregular. Y hoy justamente nos hemos trasladado con el analista Jair Dabroy, quien nos indicará actualmente, pues también en base a este censo, cuál es también la estimación de población latinoamericana en el país. Bueno, según datos que se han venido presentando, se habla de una población que en total, estamos hablando de la inmigración, puede sumar 46 millones de personas de origen extranjero. Esto dentro de una población significativamente alta que supera los 200 millones de personas en los Estados Unidos, y señalar que hay un porcentaje relativamente alto que se encuentra en situación irregular. Normalmente nos concentramos mucho en el tema de la población guatemalteca, centroamericana, incluso mexicana y más recientemente venezolana, pero debemos de recordar que hay una serie de población migrante
que no pertenece incluso al continente americano. Hay un número significativo de población asiática, de población africana, e irónicamente hay migración no legal canadiense en los Estados Unidos, que por motivos de trabajo muchas veces pues se exceden del plazo de tiempo que podrían estar en territorio estadounidense. En cuanto a la población guatemalteca, hay cálculos diversos. Recordemos que nuestro grueso de migración es población irregular. Se habla más o menos de 3.5 millones de guatemaltecos que podrían estar viviendo en los Estados Unidos y que obviamente el grueso de nuestra población en territorio estadounidense se encontraría en situación migratoria no regular. Algo muy importante, y es que justamente en los últimos meses también hablamos de las distintas redadas y también decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos en cuanto a la migración, y pues también en este censo se logró determinar de que la migración ha pues disminuido en gran cantidad en las fronteras. Así que pues también cuáles son esas principales causas y también de qué manera ha influido también las decisiones migratorias. Bueno, para nadie es un secreto que el discurso del presidente Trump es un discurso contrario a la migración, sobre todo a la migración irregular. Pero diría que no solamente en el caso de la migración irregular, sino también hay un discurso muy fuerte de nacionalismo que conlleva a la presencia de empresas estadounidenses con trabajadores estadounidenses, que es parte del discurso del presidente Trump. Con todo y que sabemos que la economía estadounidense no se puede satisfacer únicamente con la mano de obra que normalmente se encuentra en los Estados Unidos de origen estadounidense, por el tipo de trabajo que se requiere en el sector servicios, en el sector agrícola. Pero hemos ido observando cómo hay una afectación directa al tema de el deseo de querer migrar en una situación irregular. Y esto no solo pasa por ciudadanos de origen latinoamericano. Recientemente vimos que una de esas grandes redadas por parte de la administración del presidente Trump, que se dio en Chicago, un grueso de la población detenida por situación irregular era coreana. Y esto es importante de señalar porque acá consumimos por naturaleza de nuestros orígenes, que tenemos familia en los Estados Unidos en la mayor parte de nuestros hogares, pues consumimos mucho el tema del migrante latinoamericano. Pero hay que recordar que hay una fuerte presencia de migrantes asiáticos en territorio estadounidense que en muchos casos también se encuentran en situación irregular y que en algunos casos incluso han pasado para llegar a los Estados Unidos por territorio guatemalteco. Definitivamente, cuando hablamos del tema de la migración, son varios los países que resultan involucrados y que dependen también económicamente de estos ingresos. Así que para ir finalizando esta entrevista, pues también cuando hablamos de la disminución de la cantidad de migrantes y sobre todo que en Guatemala muchas familias dependen de ello, ¿cuáles podrían ser, digamos, la situación para los próximos años si esta, digamos, baja continúa? Bueno, yo creo que hay un punto relevante y ya se ha venido planteando desde hace varios años. Lo que pasa es que nuestra migración es muy resiliente. Es el tema de la potencial disminución gradual, eso sí, del envío de remesas. Y recordemos que el envío de remesas es una inyección significativa para la economía nacional porque mejora las condiciones de consumo. Y sobre todo mejora las condiciones de consumo en territorios altamente empobrecidos. Estamos hablando sobre todo de zonas rurales, en el interior del país, zonas, digamos, del corredor seco, zonas de occidente, prácticamente zonas a las cuales no hay otra actividad económica significativa que pudiese mejorar sus condiciones de vida. Así que en algún momento tenemos que ser lo suficientemente precavidos porque las estimaciones hablan de una disminución gradual para que probablemente en un plazo de 5 años el golpe de una disminución ya significativa en el envío de remesas no impacte de manera directa a la economía nacional, que ese es un punto relevante. Al final de cuentas, recordemos que todos esos pequeños consumos que se puedan estar realizando en comunidades, en áreas ya sea urbanas o rurales, suman al tema de la economía nacional.
Agradecemos al analista Jair Dabroy que nos ha brindado dicha información. Así que esta es parte de los datos importantes que les tenemos en cuanto al censo que se ha llevado a cabo en Estados Unidos para tener un mejor control de la población, tanto regular como irregular. Así que con esta información nos despedimos y regresamos con ustedes en el programa Al Sur de la Frontera. Bueno, gracias a Marielos por esta información, este análisis profundo sobre lo que está pasando con nuestros compatriotas latinos migrantes que viven en los Estados Unidos. Siguiendo ahora con más, justamente 1,000 extranjeros irregulares han sido expulsados de enero a la fecha, así lo revelan datos migratorios en esta nota de nuestros compañeros de El Salvador. De enero al 15 de octubre, las autoridades migratorias identificaron y expulsaron a 1,229 personas extranjeras en situación irregular. Los datos revelan patrones demográficos, rutas de ingreso y nacionalidades predominantes que perfilan el fenómeno de tránsito migratorio en territorio nacional. De acuerdo a la información del IGM, las edades más frecuentes se concentraron entre los 18 y 40 años. Las delegaciones fronterizas con mayor actividad fueron Aguacaliente con 885 y Pedro de Alvarado con 298 expulsiones. En contraste, puntos como El Carmen, Valle Nuevo, Aeropuerto Internacional Aurora, que reportan una cifra baja. En cuanto a nacionalidades, los grupos más numerosos provenían de El Salvador con 298 personas, Venezuela 267, Haití 205, Cuba con 203 y Honduras con 67. También se identificaron personas de países como Turquía, China, Uzbekistán, Estados Unidos y República del Congo, entre las 26 nacionalidades identificadas. Los datos mensuales muestran una tendencia estable durante los primeros 9 meses del año, con un promedio de 98 expulsiones mensuales. Sin embargo, enero registró un repunte significativo con 381 casos, lo que podría estar vinculado a operativos especiales o cambios en los flujos migratorios. Y agradecemos como siempre su fiel sintonía sábado tras sábado en este programa donde le ponemos en contexto justamente sobre lo que pasa con el tema migratorio en América Latina, en el Triángulo Norte de Centroamérica, cómo avanza también el flujo migratorio que ha disminuido desde que llegó Donald Trump al poder en los Estados Unidos y la situación de nuestros compatriotas en este país norteamericano, además de las acciones que están realizando los gobiernos para poder recibir a los deportados y a todas estas personas que están retornando desde los Estados Unidos. Como siempre, muchas gracias a ustedes y les esperamos el próximo sábado en punto de las 6 de la tarde.